de protoncógenes como el MYC y la pérdida e inactivación de genes supresores tumorales como la pérdida de la proteína del retinoblastoma, la mutación del TP53 y rara vez mutaciones de tirosina quinasa. Por tanto, aquí en este tipo de tumor no vamos a encontrar bloqueos con mutaciones conductuales como lo vimos en los adenocarcinomas, ¿ok? Entonces, las mutaciones llevan a una disminución de la actividad propoptótica y esto llevará a un crecimiento agresivo, lo que le da una ventaja de supervivencia a este tumor. Y aquí vemos, por ejemplo, algunas de las mutaciones más frecuentemente relacionadas: el FHIT, que están hasta en el 80%; el RAS F1A, que ese es un gen supresor tumoral, en más del 90%; el TP53 es altísimo y la proteína del retinoblastoma también altamente expresado. Histológicamente se ve como una célula con escaso citoplasma, bordes poco definidos, cromatina fina granular, ausentes o escasos nucleoles, tiene un alto índice de proliferación celular y hay necrosis. Lo típico es que 90% de los casos son solo células pequeñas, pero también hay células grandes neuroendocrinas. Generalmente marcan sinaptofisina y cromogranina positivo, TTF1 positivo, que recordemos que son marcadores de inmunistoquímica propias del pulmón. También una citoqueratina 7 y el CD56 positivo. Clínicamente, los pacientes se presentan como pacientes de alrededor de los 70 años, fumadores pesados o exfumadores. Su inicio de síntomas es rápido, es una enfermedad que avanza rápido, así que los síntomas se manifiestan rápidamente. En 8 a 12 semanas ya puede tener enfermedad diseminada. Ocurre por crecimiento de enfermedad intrapulmonar grande o bulky y por diseminación intratorácica. Puede haber síntomas generales como la pérdida de peso, perdón, disnea. Se puede haber tos, sobre todo, que siempre les he dicho que la tos es el síntoma principal del cáncer de pulmón, una tos crónica persistente, hemoptisis, ronquera, pérdida de peso, debilidad, anorexia, síndromes paraneoplásicos. Los principales son neurológicos como Eaton-Lambert o miastenia gravis, también la secreción inapropiada de H y el síndrome de Cushing. Y los sitios de metástasis serían sobre todo cerebro, hígado, glándula adrenal, hueso y la médula ósea. Los síndromes paraneoplásicos, aquí se lo amplío un poco más. Síndrome paraneoplásico es un grupo de síntomas que se presentan cuando el sistema inmunitario ataca erróneamente un sistema orgánico. Esto sucede cuando el sistema inmunitario libera sustancias que perturban el funcionamiento normal de esas células o tejidos cercanos. Los síntomas del síndrome paraneoplásico pueden afectar movimiento, memoria, percepción sensorial, sueño u otras funciones. Los tratamientos incluyen tratar el tumor que lo origina y tratar el sistema inmunitario con corticoides, inmunosupresores, inmunoglobulinas. El reconocimiento de ese síndrome paraneoplásico es importante para diagnosticar el tumor primario. Entonces aquí vemos todos los paraneoplásicos que te produce un cáncer de pulmón en células pequeñas, siendo el número uno el síndrome de vena cava superior y también la secreción inapropiada de ADH, pero te puede producir Cushing, Lambert-Eaton, encefalitis límbica, degeneración cerebral o síndrome WHO. Generalmente el hecho de que lo descubras con paraneoplásico hace que lo descubras más rápido que cuando no tienen esa manifestación. Por tanto, tiende a tener un pronóstico más favorable con eso. El abordaje diagnóstico, un estudio de imagen del pulmón es vital. Generalmente la ubicación de los tumores de células pequeñas son centrales, no tanto periféricos como los adenocarcinomas, por ejemplo. Aquí sí es mandatorio hacer estudios del cerebro, chicos. Aquí no basta nada más con pulmón, porque muchos de estos tumores tienden a tener en el 24% de las veces metástasis cerebrales desde que se diagnostican. El PET-CT también es de mucha ayuda. La broncoscopia es útil para poder hacer el diagnóstico histopatológico. También aquí hay que evaluar mediastino al momento de que se vaya a tratar de operar un tumor que es temprano o limitado, por ejemplo. Es un tumor que de entrada mucha metástasis. La clasificación, aquí no usamos TNM, utilizamos sobre todo eh, la clasificación de los veteranos o del VAL de 1957, que lo clasifica en dos grandes grupos: enfermedad limitada, que sería la enfermedad etapa 1, etapa 3, y la etapa extendida, que es la enfermedad diseminada o etapa 4. TNM igualito que el otro, que los no células pequeñas. No me interesa tampoco que se lo aprendan tanto, aprendan enfermedad limitada, enfermedad extendida, punto.
En la limitada vemos que puede ser enfermedad muy limitada, que es el 5%, la enfermedad limitada, que es esa etapa sobre todo 2 y 3, y la enfermedad extendida, que son todas las etapas 4. ¿Ok? Hay factores pronósticos que tienen que ver con la biología del tumor, la histología y todo lo demás, y el tratamiento. ¿Cómo tratamos un cáncer de pulmón de células pequeñas? Si es una enfermedad limitada, se reseca, ¿ok? Pero ya si es una enfermedad limitada que no está fit para ser operado, pues puedes dar quimiorradiación concomitante como terapia definitiva. Y esa quimiorradiación debe incluir una profilaxis hacia el cráneo por la alta incidencia de enfermedad metastásica hacia el cerebro. Y en la enfermedad etapa 4 vamos a dar sobre todo quimioinmunoterapia, ¿ok? La enfermedad muy limitada, la cirugía está recomendada para pacientes que tienen una evaluación mediastinal inicial que te demuestra que no tiene enfermedad en mediastino. Se hace la lobectomía con disección mediastinal nodal. Si no hay afección, entonces debe dar quimioterapia ayudante con etopósido y platino o carboplatino etopósido también es una opción. Si hay afección del ilio o del mediastino, ya aquí luego la cirugía debes hacer quimio más radioterapia mediastinal y se recomienda siempre la radiación intracraneal para reducir el riesgo de metástasis cerebrales y mejorar la supervivencia global. ¿Ok? Los primeros tratamientos aquí fueron con con mostazas nitrogenadas, cirugía, etcétera, pero en la actualidad ya la inmunoterapia ha entrado a trabajar en estos pacientes. Por tanto, aquí vemos el uso de durvalumab con quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas, enfermedad extendida, en donde pueden ver cómo ya aquí el durvalumab se está convirtiendo en un tratamiento base importante, pero esta es la enfermedad limitada, disculpen, no es enfermedad extendida. Ahora vamos a ver enfermedad extendida. Enfermedad limitada como el durvalumab está siendo todavía más preponderante su uso, sobre todo porque tú vas a hacerle quimiorradiación y luego de la quimiorradiación normalmente nosotros lo dejamos en vigilancia. Aquí ya no, esto lo que te propone es que le vas a hacer sí quimiorradiación, pero luego lo vas a dejar en durvalumab por 2 años y lo que se ha logrado, pues como pueden ver ahí, es una mejoría de la supervivencia de los pacientes utilizando durvalumab. Por tanto, es mandatorio que todo paciente con enfermedad limitada de células pequeñas, luego de la quimiorradiación concomitante, pase a tratamiento por 2 años con durvalumab. El tratamiento de la enfermedad limitada, puntos claves, la combinación de quimiorradio, recordar, se debe dar radioterapia al cerebro, por supuesto, y ahora agregar durvalumab en el mantenimiento, mejorar la supervivencia global. Ahora, entramos a la enfermedad extendida metastásica. La primera línea tiene que ser inmunoterapia y etopósido con platino. Aquí entra de manera muy importante el concepto de resistencia al platino, sensibilidad al platino. Si un paciente le dimos esquema con platino etopósido y progresó a más de 3 meses de haber parado el tratamiento, entonces hablamos que es platino sensible y por tanto se puede reexponer al platino. Pero si la progresión fue inmediatamente terminó la quimio o en medio de la quimioterapia, en un periodo menor a 3 meses, entonces es un platino resistente y por tanto debemos pasar a una segunda línea libre de platino. Entonces, la primera línea de cáncer de pulmón actualmente incluye cisplatino, etoposide, atezolizumab, de acuerdo a este estudio que ven aquí, en donde se ve claramente cómo atezolizumab combinado con quimioterapia mejora la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión con respecto a lo que teníamos hasta ese momento, que era solo cisplatino, etopóside, por tanto se convierte en la mejor primera línea para estos pacientes. Así que en este momento, todo paciente con enfermedad extendida debe recibir platino. Aquí les resumo, debe recibir, perdón, inmunoterapia. Aquí les resumo lo que es la primera línea y segunda línea del cáncer de pulmón de células pequeñas metastásico o enfermedad extendida. Básicamente, en la primera línea se le va a dar carboplatino etopósido combinado o con atezo o con durvalumab. Ambos son anti-PDL1.
y eso mejora la supervivencia global y la inmunoterapia se mantiene hasta la progresión. Una primera línea alternativa en pacientes que tengan intolerancia al platino o el COX-2 es no darle inmuno, solo darle carbodeto pósido. La segunda línea, si recaen, pues o repetir el esquema si pasaron más de 3 meses o si pasaron menos de 3 meses, le vas a utilizar el lurbinectidina. Topotecan es otra opción y tarlatamab, que es un anticuerpo biespecífico chino que está empezando a subir un poquito más las tasas de respuesta en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en segunda línea. La vigilancia y la evaluación clínica cada 3 a 4 meses por 1 o 2 años. Si hay un nódulo pulmonar nuevo, tienes que descartar que no sea un segundo primario. Siempre recomendar que dejen de fumar, ya que este es un tumor que guarda íntima relación con el cigarrillo. Eh, y en conclusión, es el 13 a 15% de los cánceres de pulmón. Hay factores pronósticos como la edad, el sexo, el estado funcional de la creatinina y el número de metástasis. Antes clasificada como enfermedad extendida, enfermedad limitada, lo seguimos usando, no usamos TNM realmente tanto. La piedra angular del tratamiento es la quimioterapia basada en platino y etoposino. Recordar que si es enfermedad extendida se da junto con radioterapia, tanto al tórax como al mediastino, y si es enfermedad extendida, solamente quimio con inmuno. La radiación intracraneal profiláctica disminuye la incidencia de metástasis y sitio de recaída. Tratamiento de segunda línea tiene resultados más modestos. Así que es una enfermedad de por sí de mal pronóstico, chicos. Ese es el problema con el cáncer de pulmón de células pequeñas. Bien, vamos a hablar ahora de cáncer de tiroides. A ver, cáncer de tiroides, vamos a compartir acá. Bien, el cáncer de tiroides es el tumor endocrino más frecuente en el mundo. Su incidencia va en aumento, ya que tenemos mejores métodos de detección. Su incidencia, como pueden ver, es sumamente alta en mujeres y muy baja en varones. Si acaso 15 casos por cada 100.000 mujeres versus 4 casos por cada 100.000 varones. Es bastante la diferencia. Sin embargo, su tasa de mortalidad se ha mantenido estable en el tiempo, 0 casos por 100.000 o muertes por 100.000 habitantes, lo cual quiere decir que es una enfermedad que la mayoría de los que la padecen van a vivir, afortunadamente. Se clasifica en dos grandes grupos, así como en pulmón existen células pequeñas y no pequeñas, aquí existen los carcinomas diferenciados y los no diferenciados. Los carcinomas diferenciados incluyen el papilar y el folicular, que es la mayoría, y los no diferenciados incluyen estas raras como medular, anaplásico, linfoma o metastásico. ¿Ok? Entonces aquí vemos, si agarramos los papilares y nos dedicamos a ver cómo se conforma, hay una variante clásica, hay un microcarcinoma, hay células altas, hay variante folicular, hay variante folicular invasora, hay variante folicular encapsulada sin invasión, pero básicamente papilar el 84%, el resto es menos frecuente. ¿Cuál es la etiología? Radiación previa, pacientes expuestos a radioterapia en la niñez, eso ya lo hablamos, pasa también con pulmón, factores ambientales como la exposición a pesticidas y radón o la exposición